Todos sabemos que cuando vemos un gráfico de bolsa o de trading no se mueven en línea recta, parece que haga una cierta ondulación. Estas estructuras de ondulación las podemos entender como un impulso, un retroceso y un siguiente impulso. Vamos a ver cómo se miden. Cuando tenemos un gráfico delante, sabemos que los mercados no se mueven en una línea recta, sino que hacen una especie de ondulaciones. Esto es porque el mercado se mueve en una estructura de impulsos y retrocesos. Tenemos que el precio hace un impulso, un retroceso, otro impulso, otro retroceso y así consecutivamente. Abrimos un gráfico real y lo vemos, veis, ¿no? Como estamos constantemente teniendo un impulso alcista, una corrección en ABC, otro impulso alcista, otra corrección, otro impulso, otra corrección y así sucesivamente. Como vemos, tenemos impulso y corrección. Vamos a ver las estructuras correctivas en ABC y en 5 ondas. Fijaos, cuando tenemos un impulso, lo más común en el mercado es tener una corrección en A, B y C. Entonces, de los ABCs que más vemos, nos fijaremos en 3. Primero de todo, el ABC plano. El ABC plano es una pauta en la que toda la corrección se da en una formación horizontal. Como veis, podríamos acotarla con un canal de esta forma y la formación se desplazaría de forma horizontal. Podemos decir que esto es un ABC plano. Los ABCs a veces tienen una C retraída y tenemos una pauta de ABC plano de continuación. En estos casos vemos como la C no llega ni siquiera a tocar el mínimo que nos ha hecho A. También tenemos los ABC en zigzag. Estos ABC que hacen una pauta A, una pauta B y una pauta C. Como veis, es evidente que esta pauta está en zigzag, hace un zigzag, y que es descendente en este caso. Así. Por último, tenemos las pautas complejas en 5. Son pautas en las que el precio suele hacernos una cuña como la que estáis viendo aquí. Si os fijáis aquí, el precio va acotando y nos hace una figura que no es canalizada, sino que cada vez se estrecha más y nos acuña un poco. Estas son las pautas complejas. Por tanto, podemos decir que tenemos 3 tipos de ABC. El ABC plano, el ABC en zigzag, con una pauta, en este caso, descendiente, y el ABC complejo o en cuña, donde tenemos esta formación que ya hemos dicho que nos acotaba el precio. Muy bien, si nos ponemos a estudiar los ABC en profundidad, veremos que hay muchas otras formaciones y que aquí podríamos entrar en detalle en muchos tipos de ABC. Tendríamos algunos con formaciones de este tipo, otros con formaciones de este tipo. Ahora no queremos entrar en detalle del ABC, ya que queremos tener una operativa simple y fácil de entender. Por tanto, nos quedaremos con los 3 que hemos dicho: el plano, el zigzag, que está aquí, y el complejo. Aquí están. Si vamos al mercado real, encontraremos muchas pautas en ABC. Por ejemplo, aquí en este gráfico cogido al azar, esto es el libra contra el dólar. Fijaos, ya tengo aquí a primera vista un impulso con un A, un B y un C. Pero además tenemos que estas pautas son fractales. Por tanto, podríamos decir que todos estos impulsos con sus correcciones nos generan un gran impulso con una gran corrección, fijaos, en A, en B y en C. Y podemos entender este ABC como un ABC en zigzag. Fijaos, es igual que este que dejo en pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí está. Bien, cuando tenemos estructuras de impulsos y correcciones, sabemos que tenemos una proporcionalidad. La proporcionalidad será tanto en la corrección como en la proyección. ¿Qué quiere decir todo esto? Fijaos, tenemos un impulso y, como hemos marcado aquí, tendremos una corrección en precio. Eso quiere decir que si trazamos Fibonacci, fijaos que he medido
el impulso con la herramienta de Fibonacci, tenemos aquí los niveles marcados, y para que una corrección sea proporcional en precio, diremos que alcanza el F38, el Fibonacci 38,2, no nos supera el F62, es decir, el Fibonacci 61,8. Entonces, tenemos una corrección en A, en B y en C. Como veis, en este caso he hecho que no toque el Fibonacci 38,2, por tanto, no sería proporcional. Sin embargo, si el precio viene a tocar el precio, sí será proporcional. Como os he dicho también, si el precio viene a tocar F62, también es proporcional. Incluso podría dilatarlo un poco, puede quedar un poco por debajo. Sabemos que después de esta corrección tendremos un segundo impulso. Lo que no puede hacer el precio es romper del todo la estructura, porque aquí lo que tendríamos sería una subida y una caída que envuelve toda la subida, por tanto no sería un impulso y una corrección. En cuanto a la corrección en tiempo, la corrección temporal es una corrección que no es proporcional en precio, es decir, no llega a tocar el F38, pero sí se extiende en el tiempo, fijaos, se extiende en el tiempo de esta manera, corrigiendo el tiempo que ha necesitado el precio para generar ese impulso. Es decir, esta corrección, como veis, no llega a tocarnos el nivel de Fibonacci 38,2, pero sí consume mucho tiempo. Por tanto, podremos esperar que ahora se inicie un segundo impulso. ¿Veis? En cuanto a la proporcionalidad en proyección, sabemos que después de un impulso y una corrección que aquí os marco en A, B, C, viene un segundo impulso, que voy a marcar en naranja para distinguirlo. Bien, este segundo impulso puede ser proporcional al primero. Hay muchas posibilidades de que este segundo impulso sea proporcional al primero. ¿Y cómo lo medimos? Muy bien, lo que hacemos es, cuando tenemos un impulso, trazamos los niveles de Fibonacci. Ya veis que Fibonacci es una herramienta que utilizamos muchísimo, tanto en la lectura como en la operativa. Tras trazar los niveles de Fibonacci, esperamos a que se complete la corrección, y una vez tenemos la corrección finalizada, y proyectamos sobre la parte más profunda de la corrección. Lo mismo haríamos en un caso bajista. Tenemos un impulso bajista, tenemos una corrección, y lo que hacemos es medir con Fibonacci y proyectar sobre la parte, voy a poner esto un poquito mejor, sobre la parte más profunda de la corrección. Así. ¿Veis? En el caso del impulso alcista esperaríamos un segundo impulso de este estilo, y en el caso del impulso bajista esperaríamos un segundo impulso así. Bien, volvemos a la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Pues muy sencillo. Cuando hemos medido el primer impulso y hemos proyectado la herramienta de Fibonacci sobre la corrección, decimos que un segundo impulso es proporcional cuando alcanza el nivel que llamamos P62 y el nivel que llamamos P100. ¿Por qué los llamamos así? Fijaos, si yo trazo el Fibonacci así y lo proyecto sobre la corrección, los niveles que tengo aquí, como podéis ver, son el 61,8, lo tenemos aquí, y el 100. Por tanto, decimos que el segundo impulso es proporcional cuando nos alcanza el 61,8 o cuando nos alcanza el P100. Muchas veces veremos que el precio alcanza el primer nivel, el P62, y después tenemos una corrección que nos viene a buscar un segundo impulso para el P100. Esta es una formación muy típica en los mercados, la veréis constantemente. Vamos a dejar un esquema con los niveles que tenemos que recordar, marcados con su nomenclatura, de manera que podamos tener una imagen clara de un impulso proporcional y una corrección. Tenemos un impulso y sus niveles de proporcionalidad, que llamaremos F38 y también llamaremos F62, porque son los niveles de Fibonacci
38 y 62 para entendernos. Después tendremos una corrección, sea como sea, nos da igual cómo sea esta corrección. Y ahí proyectaremos este Fibonacci que dibujábamos un poco al revés para entendernos con los niveles, ¿verdad? Así. Lo proyectaremos así. Y diremos que en proyección tenemos el P de proyección 62 y el P de proyección 100. Esta imagen que se os quede grabada a fuego, ya que será una imagen que nos acompañará durante todo nuestro trading. Os la dejo aquí unos segundos para que la miréis. Bien, si os lía un poco lo del Fibonacci y Fibonacci al revés, la solución más sencilla es la siguiente. Puesto que los niveles de Fibonacci son simétricos, podemos borrarlos y quedarnos con una herramienta sin numeración. Fijaos, aquí no tenemos numeración, por tanto ya sabemos que siempre será 38 y 62 en retroceso y P62 y P100 en proyección. Si vamos a casos reales, veremos que esto lo hacemos continuamente en el mercado y nos sirve tanto para entender lo que ha pasado como para hacernos una idea de las probabilidades que hay de lo que pueda pasar en el futuro. Siempre serán los mismos pasos. Primero identificamos un impulso. En este caso tenemos este impulso. Luego su corrección en A, en B y en C. Cuando tenemos un impulso y una corrección, utilizaremos la herramienta de Fibonacci para medir y saber si esta corrección es proporcional en precio. En este caso lo es, ya que el precio llega al Fibonacci 38.2 que conocemos como F38. Una vez tenemos un impulso y una corrección, esperamos un segundo impulso. Vamos a ver si este segundo impulso que os acabo de marcar es proporcional. Proyecto el Fibonacci hasta este nivel y fijaos cómo el precio llega al que conocemos como P62, la proyección 62 del primer impulso. Además, como el mercado es fractal, estas estructuras las encontramos en todos los tamaños y en todas las temporalidades. Por ejemplo, alguno de vosotros ya habrá visto que tenemos también una estructura enorme en pantalla. Aquí está, un impulso y una corrección en A, en B y en C. Aquí está, fijaos. El primer paso, ya sabéis, es identificar este impulso y esta corrección. El segundo paso, medir la proporcionalidad de la corrección. Ahí trazamos el Fibonacci y vemos que el precio llega en su ABC hasta el F62, hasta el Fibonacci 61.8 de todo el primer impulso. Si entendemos que aquí tenemos un impulso y una corrección proporcional finalizada, podemos proyectar el Fibonacci desde el punto más profundo de la corrección y podemos decir que estamos esperando un segundo impulso que llegue o bien al P62 o bien al P100. Por tanto, podríamos decir que si en este activo empezamos a ver una estructura alcista, esperaremos que el precio llegue a los dos objetivos de siempre, que son, fijaos, el P62 en este nivel y el P100 en este nivel. Estos son los imanes alcistas del precio, los niveles a los que esperamos que el precio llegue. Podríamos mirar esto sobre cualquier otro gráfico. Por ejemplo, si vamos a ver aquí el dólar yen, ya en pantalla, así en primer momento vemos aquí un impulso y una corrección, igual que la anterior, en A, en B y en C. Ya hemos identificado impulso y corrección, ya solo nos queda medir el impulso, ver si la corrección es proporcional, si lo es, llega al Fibonacci 38.2 y proyectar desde la corrección para ver los objetivos alcistas del siguiente impulso. Fijaos que el objetivo alcista
En un primer caso sería el P62 y nos llega el precio al tick. Le cuesta un poco llegar, así que coge fuerza y vuelve a atravesarnos este nivel para asegurar una buena llegada del precio a su nivel de proporcionalidad. Esto, como os digo, lo podemos encontrar en todos los activos y en todos los timeframes. Por tanto, te invito a que te pongas delante de un gráfico y que te pongas a buscar un impulso, una corrección en ABC, que midas su proporcionalidad y esperes a dónde puede llegar el siguiente impulso si es que este se da. Midiendo estas estructuras de impulso, retroceso y siguiente impulso, podemos calcular con bastante precisión cómo se está moviendo el precio en este momento, hasta dónde puede retroceder y hasta dónde puede llegar. Podríamos medir esta estructura en todo un tramo del precio.